Vamos a orar, hermanos y hermanos. Padre de los cielos, como ves, nos has bendecido porque nos has acompañado la semana que terminó. Te damos gracias porque podemos iniciar esto en tu nombre, reunidos aquí, y con amor y armonía. Tú eres el Padre de todo amor, de todo. Te damos gracias. Servicio de esta tarde, te pido que tú nos bendigas, que no nos vas a perder el día de hoy, lo que escuchemos y agradamos en nuestros corazones. Gracias por todo. Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, amados hermanos. Voy a pedirte puestos de pie, abramos nuestros himnarios en el himno número 1. Santo, Santo, Santo. Himno 331, todas las promesas del Señor Jesús. Amén.
Sean todas y todos bienvenidos a este culto del domingo 31 de mayo. A todos somos de casa, un gusto orar a mi hermano Alberto. Aquí estamos. Bendiciones, hermano, ustedes, a sus nietos. Y a todos los aquí muy pronto. Les invito, hermanos, a ponerse de pie y vamos a entonar el himno 401. Himno 401. Esta es una hermosa promesa que debemos de tomar nosotros hacia el Señor. Estar por Cristo firmes, no desmayar. Lucas 11 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 13. La palabra del Señor dice así: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga
hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y se dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, ¿no puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si es pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se los pidan? Amén, hermanos. Les pido que sigamos de pie. Muchas gracias. Pueden tomar sus lugares. Vamos a iniciar con nuestro periodo de oración. ¿Alguien tiene alguna gratitud, alguna petición que quiere externar en este momento? Pues yo dar gracias por Santiago que se había contagiado de un virus, no supimos dónde, pero gracias a Dios ya está bien. De la semana se retorna a clases porque le dieron 10 días de cuarentena y ya por la voluntad del Señor está bien. Pero ya se entendió. Muy bien, hermano Alberto. ¿Alguien más? Yo sé que estoy en las manitas de mi Padre Jesús, pero también les pido a ustedes como mis hermanos que hagan oración por mí. Ya me tocó mi consulta para el jueves, para que me hagan curación en mi ojito. Eso le pido a ustedes y a mi Padre Jesús que me vaya bien. Amén. Amén. ¿Alguien más? Muy bien. Vamos a iniciar. Padre nuestro de los cielos, te damos gracias por estar aquí, que Señor nos unió por nosotros. Quiero dar gracias por Santiago, y por mi hermano Alberto y a San María, porque sabemos que en este mundo vamos a pasar por enfermedades, pero tú nos vas a dar la salud y Señor que necesitamos. Asimismo, te damos gracias por mi hermana Ignacia, a poder continuar con estos médicos y sus tratamientos, y por su curación médica, por lo que la ponemos en tus santas manos, tus manos sanadoras, para que tú por medio de los médicos le traiga la salud que ella está pidiendo en esta tarde. Te pedimos asimismo por la sanidad de Isabel Canú, Pedro Alcántara, Carlos Castrejón, Luis Martínez, Israel Godín, Iván Franco, Leticia Pineda, Loida Tenorio, Ignacia Contreras. De manera especial por Lina Muñoz y su hijo Juan Edgar, los niños de la Senda Aguilar, por Yolanda Bermúdez, Óscar Revueltas y María Guadalupe Sánchez. Porque Dios prospere también en sus trabajos, estudios y negocios y provea a aquellos que lo necesitan. Por los estudiantes de nuestra congregación, por las familias de la Iglesia, para que en su caso Dios las sane, salve, restaure, ordene y conserve en armonía. Por el liderazgo de la Iglesia, para que sea fortalecido en el Señor y se conduzca en santidad. Para que el Espíritu Santo nos ayude a ser una iglesia de compasión y comprometida con la lectura bíblica, la oración, el culto familiar, nuestros diezmos y ofrendas, el buen testimonio, la aplicación en las calles, la apertura de centros de predicación y siembra de iglesias. Por el programa de servicio evangelístico y misionero, por la Escuela de Evangelismo y Misiones. También por el seminario de siembra de iglesias, por las unidades de preparación, catecúmenos, niños, intermedios y jóvenes, femenil y varonil, para que Dios bendiga su desarrollo cristiano. Por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo,
por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que era el lugar, y por la alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz, para que Dios las guarde y sustente con sabiduría, discernimiento e inteligencia durante sus gestiones, por la salvación de nuestra comunidad, de las colonias Areco, La Libertad y el Correo, de las alcaldías Iztacalco y Iztapalapa, así como de las colonias donde vivimos y nos vamos diariamente a la Ciudad de México. Por el pastor misionero Hugo Cordero, su esposa María Cartero, por los pastores Josías Alcántara Revueltas, su esposa Eric Rodríguez, Gabriel Alcántara López, su esposa Guadalupe Revueltas, porque la voluntad de Dios sea hecha en la iglesia. Por eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a recibir a nuestro pastor. Toma asiento. Muchas gracias. El viernes orábamos en la iglesia con la chica, era Hidalgo, que le dice, ya dijeron que el próximo jueves es la operación, el jueves. Bien, todo va a estar bien. Quiero decirte eso, chica. Va a estar bien y el próximo domingo ya ni nos vas a querer saludar. Que también que vas a estar. Hermanos, qué alegría. No, yo aquí afuera, comiéndome no sé cómo se le llama. Yo diría panucho, un primo de panucho, que llega mi hermano Alberto, sentí una mirada, y volteé y era él. Dice, hermano, vámonos al culto. Le dije, espérame, déjame terminar de rápido. Le doy gracias a Dios porque iniciar el culto con alegría, si de por sí es alegría verlos a todos. Pues ver a mi hermano Alberto, pues como que incrementó un 1000%. Exageras, ha de decir él, no exagero. No exagero, la verdad es que lo digo y me nace decir. Vamos a orar. Dios santo y bueno, muchas gracias por la oportunidad de volvernos a ver en este lugar, de permitirnos de parte tuya congregarnos de manera presencial. Gracias por la vida de mi hermana Nachita, por la vida de mi hermano Alberto, por la vida de mis hermanas y hermanos, niñas, jóvenes que están adultos y ancianos que estamos en este lugar. Creo en el Espíritu Santo de Dios para la preparación y exposición de tu palabra. En todo sea honrado y glorificado ahora y siempre. Amén. Hermanos, cuando leemos los evangelios, vemos al Cristo que ha iniciado su ministerio y él ha pasado la noche, nos dice Lucas, toda la noche previa a la elección de sus apóstoles orando. Y él lleva un ministerio de 3 años y medio en la tierra, un tiempo de bendición sin igual para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está cumpliendo 1500 años como nación soberana, pero nunca había visto en su historia como nación soberana tantos prodigios, tantas señales, tantas sanaciones, tantas liberaciones, tanto poder de Dios. Nunca lo había visto. Sin embargo, llega un momento en que los apóstoles le dicen a Cristo, que ellos están siendo testigos de todo esto que está pasando en Israel. Ellos no lo esperaban. Cuando el Cristo los ha llamado, pues ellos no saben ni para qué son llamados, pero obedecieron al llamado del Cristo. Ese fue un buen punto de inicio en favor de este grupo de personas que estuvo con el Señor Jesús durante 3 años y medio. Yo preguntaba, bueno, ¿sí pueden estar muy impresionados? ¿Sí pueden estar sentirse muy privilegiados de ser cercano al hombre que está realizando todas esas señales? Y ellos son cercanos. Pero realmente, ¿qué es lo que mantuvo durante 3 años y medio, hermanos? La unidad en ese grupo. Porque fue una unidad que cuando el Cristo partió, ascendió a los cielos, fue una unidad en el Evangelio
que llevó a todos los apóstoles, con excepción de Judas, que se ahorcó, a todos los mandó miles y miles de kilómetros, del que más 4.500 kilómetros recorriendo terrenos, tierras, naciones diferentes en la predicación de la fe. ¿Qué fue la raíz que provocó esta unidad? Bueno, esta unidad, hermanos, no se da en algunas iglesias. ¿Por qué no se da? Yo recuerdo aquella grande iglesia, 2.500 miembros, ahora está cerrada. 4 años. ¿Cuándo se va a abrir nuevamente al culto público? ¿En qué momento se perdió la unidad, hermanos, en esa y otras congregaciones? ¿Sabe usted en qué momento se pierde la unidad? Y en la pérdida de la unidad hay pérdida de fuerza, de fortaleza, de ánimo, de alegría, de entusiasmo, de objetivos logrados. Porque todos somos parte de un equipo, hermanos. Hace una semana, si no mal recuerdo, el mejor equipo de México volvió a ser campeón. Bueno, eso me informan desde los periódicos. No sé a qué equipo se refirieron, pero dijeron el mejor equipo de México. No sé por qué Anelita se me queda viendo, como diciendo, no es cierto. Si ese equipo no hubiera jugado con sus 4 defensas, ¿cómo creen que le hubiera ido? Una, pues no se hubiera organizado el partido y lo pierden por debajo. 2, los hermanos estarían jugando en desventaja. Se pierde la unidad. No quisieron presentarse en las defensas. No me importa. Hay gente que tiene ese tipo de actitudes, de veras, y hay gente que las tiene, ni cuenta se da que las tiene, y es muy normal para ellos. ¿Qué es lo que hace que se pierda la unidad en tu casa, hermana? Hermano, ¿qué es lo que hace que se pierda la unidad en tu matrimonio? Con tus hijos. Había viendo una de las estadísticas en la comunicación de padres e hijos, ya la compartí en alguna ocasión, y les decía yo que según las estadísticas, 17 segundos al día, la comunicación del padre y el hijo. ¿Cómo ven? ¿Exagera la estadística, hermano? Las estadísticas están diciendo hoy en día, quiero que pongas mucha atención, joven, que nos escuchas en este momento, a ti, hermano y amigo, que nos sigues a través de esta transmisión. El 72% de los jóvenes evangélicos se están perdiendo en el seno del hogar. Ni siquiera por agentes externos, hermanos, no en la universidad, no con los amigos, no con... Se están perdiendo porque papá y mamá, porque los hermanos, porque como familia fallaron en una cosa. Cristo no falló. Y nos dio ejemplo de no fallar. Podemos fallar en el canto y podemos tener a lo mejor voz femenina de los bautistas de Latinoamérica y podemos presumirlo. Pero si no hablamos, ¿qué creen? Podemos irnos a predicar a la Agrícola Oriental, a Iztapalapa, ahorita que están en el centro apoyando a la presidenta. Pero si no hablamos, hermanos, ¿qué creen? No vamos a ayudarnos. ¿Qué fue lo que hizo el Cristo? El Cristo sí hizo bien en alimentar a aquellos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Hizo bien en sanar a la mujer con flujo de sangre. Hizo bien en resucitar a la niña. Hizo bien en sanar a lo lejos a aquel siervo. Pero Cristo, fíjense, se preocupó más por dar un ejemplo digno y buen ejemplo a sus apóstoles de oración. Oiga, no, pero es que hay que saber mucha Biblia. No, póngase a orar. No, pero es bien importante aprender mucha Biblia. Póngase a orar primero. ¿Cuánta gente
Hemos leído 50,000 veces la Biblia, pero no hemos orado. ¿Y qué creen? Címbalo que retiñe. Ya, enseña. Póngase a orar. Y eso es lo que Cristo, hermanos, está diciendo. Bueno, en esta porción de la palabra, que el hermano contador, que por cierto, felicidades a los contadores esta semana, ¿verdad? Adelita, los contadores celebran su día, nos ha dirigido. Hay una petición de parte de los apóstoles. Si estamos admirados y estamos maravillados y sabemos del Dios Padre, ellos sabían hasta ese momento de la unicidad de Dios, aquí judíos. Pero ¿quién es este que aún la naturaleza le responde? Se preguntaron cuando la tempestad calmó y dice la Biblia, hubo gran bonanza. Ellos dijeron, ¿quién es este? Que la naturaleza misma le obedece. ¿Quién es? Ellos conocían a Dios Padre. No conocían a Dios. La oración les enseñó el camino para conocer a Dios Padre, a Dios Hijo y para vivir en el Espíritu Santo. El título de la meditación, hermanos, es Unidad en la oración para testificar. No nomás es orar por orar, hermano. Es orar para qué? Para que estando de rodillas y termines de orar y digas amén, te pares y ese día tú y yo a alguien le testifiquemos. Porque alguien va a morir ese día sin que alguien le haya testificado y le haya dicho hay esperanza. Dios te ama. ¡Ánimo! Todo va a estar bien. Hermanos, son expresiones que nos pueden quitar solamente 10 segundos, pero que no estamos entregando a la humanidad. ¿Saben por qué? Porque no estamos orando. Pastor, no me diga, yo sí oro cuando como. Bravo. Yo sí oro cuando ceno, más bravo. Yo sí oro en la mañana cuando salgo. ¿Cuánto tiempo oras? 3 horas, como lo hacía Cristo. 3 horas, como lo hacía Daniel. 3 horas, como lo hacía el rey David. Y estamos hablando de puro machuchón. Bueno, si los machuchón, perdón, estamos hablando de puro grande. Rey David, profeta y gobernador de 2 imperios, Daniel. Y estamos hablando del Señor Jesús, Hijo de Dios, Dios mismo. Dice, ¿a qué nivel hablamos de la importancia de la oración? Si el gran Dios está haciendo uso de la oración, ¿qué me toca a mí? Como un ser humano más. Creado, ¿para qué? Para dar honra y gloria a Dios. Y cuando yo llegue a los pies de Cristo, ¿a qué soy llamado? Una, a ser santo, ser siervo, ya fui hecho hijo de Dios. Y la otra, soy llamado ¿para qué? Para llevar bendición a mucha gente. La idea central de esta predicación es la unidad en la oración para testificar como señal inequívoca de una real conversión. Me temo mucho, hermanos, que algunos de los que estamos aquí hemos llegado al momento de la conversión y qué bueno, porque es necesario, ¿verdad?, para la salvación. Pero mi temor será a que en el crecimiento espiritual no hemos adoptado esa disciplina que se requiere en la vida del creyente. A ver, ¿de qué estamos hablando? Bueno, es que ya siempre he escuchado que hay que orar. ¿Y qué crees? Espero que lo sigas escuchando hasta que lo hagas. No, pero es que ese predicador pide 3 horas. Es que no soy yo. El mismo Cristo en el huerto de Edén estuvo 3 horas. Y en la primera hora les dijo a los apóstoles que estaban durmiendo: no habréis podido acompañarme, estar conmigo 1 hora. Y se fue 2 veces y regresó. Y el Cristo recomendaba:
del águila. ¿Para qué? Para que no entres en tentación. ¿Qué es lo importante de que no caigas en tentación, hermano? Eso va a proyectar que tú eres un real creyente, hijo de Dios. Que este predicador venga y aquí se ponga a hablarles de santidad y por fuera esté ahí metiéndose con mujeres, ¿usted qué diría? Bájenlo, maldito. No tenemos derecho, ni usted en su lugar, ni yo desde aquí, a agraviar de modo alguno al Evangelio, al Señor del Evangelio, al Dios que nos creó, a la familia cercana, a esta. Ningún derecho, hermano. Por eso la primera de las 3 horas te va a servir, ¿para qué? Para que no caigas en tentación. Y al no caer en tentación, ¿qué crees? Obtienes por un lado victoria sobre Satanás y va a llegar el momento de la cuarentena. También ese diablo enemigo de nosotros se va a cansar. Y cuando él se dé cuenta que resistimos, la Biblia dice, huirá de nosotros. Es palabra de Dios. Necesitamos 1 hora para resistir la tentación. Sí. Para tener victoria diariamente, pero también ¿para qué? Para que nuestro testimonio se traslade a nuestros cercanos. Hermanos, en la vida usted ha llegado a decir cosas que sabía que no tenía que decir y las dijo. Ni pido que levante la mano. Usted ha llegado a hacer cosas que sabía que no tenía que hacer y las ha hecho. Y con qué gusto, ¿verdad? ¡Ay! Pero usted sabía que no tenía que decirlas. Pero usted sabía, hermana, hermano, que no tenía que hacerlas. ¿Y cómo se gozó? Necesitamos esa primera hora, hermanos, para evitar este tipo de situaciones. Si usted al día de hoy, después de 10, 20, 30 años en el Evangelio, no ha logrado ese control, hermano, ponte a orar. Pongámonos a orar. El Cristo regresa en el huerto del Getsemaní por una segunda hora. Y esa segunda hora te va a dar, ¿verdad? Te va a fortalecer para conocer la voluntad de Dios. Y la tercera hora te va a encaminar el camino a seguir. Pero después de 3 horas, hermano, ¿qué decía Martín Lutero? Tengo tanto que hacer, que empezaré las primeras 3 horas del día orando. 3 horas. Pues era un hombre que leía Biblia, y él decía cuál es el secreto, 3 horas. Y a lo mejor no en el momento, él decía 3 horas al principio del día. Si usted puede en la mañana, mediodía, en la tarde, no deje sus 3 horas. Finalmente, hermano amado, ¿cuál es el mensaje? Unidad en la oración para testificar. ¿De qué me sirve tener un hijo guapo, una hija hermosa, y no le enseñé ni a él ni a ella a orar? Oiga, me puede decir la mamá, pero orábamos por ellos. No, hermano, está bien orar por la familia, pero donde fallamos, y usted tiene que esmerarse para superar esa falla, es que no orábamos con los hijos. Ahí nos falla. Pero ahora los hijos tienen la oportunidad de no incurrir en ese error generacional. Por eso el Cristo dice, tú me pides que yo te enseñe a orar, ok, tienes que orar así. ¿Cuánto tiempo había pasado? Estaban en su primer año del ministerio y ellos se atrevieron a hacer una petición. No pidieron dinero, buena fama, no. Pidieron sabiduría, no. Visión, no. Conocimiento, no. Enséñanos a orar. La oración es comunicación, hermanos. Y el Cristo fue lo que logró durante su ministerio terrenal. ¿Dónde estaban los 12? En cada milagro que realizó el Cristo, sin hacer ruido, sin procurar un protagonismo, aun cuando la Biblia y los evangelios no lo digan, pero se debe entender
llegaba a él y le pedía un milagro? Estaba orando. Cuando la iglesia en Hechos 2 va a iniciar durante el Pentecostés, la Biblia nos dice, igual Lucas escribe Hechos, nos dice que la iglesia estaba orando, juntos, unánimes, orando. ¿Por qué se dio esa transformación en esa generación? Porque hubo una iglesia y un grupo que se puso a orar. Hechos también nos comenta, Hechos 12 nos dice que Jacob, aquel apóstol hermano de Juan, es apresado por Herodes y muere decapitado. Y esa misma noche es apresado Pedro. Al otro día, ¿qué se va a hacer con Pedro? Eso es lo que había dictaminado Herodes. Pero en el plan de Dios estaba que Pedro, aquel al que Jesús había restaurado después de la resurrección, él llevara la verdad del Evangelio, el fundamento de la verdad para las iglesias, y preparar a hombres grandes como Pablo. ¿Qué pasó con Pedro? La Biblia nos dice que la iglesia oraba. Estaban en casa de Juan Marcos, el que escribió el Evangelio, de la mamá de Marcos, el que escribió el Evangelio. Y la Biblia nos dice que en respuesta a la oración de la congregación en ese lugar, Dios envía un ángel y libera al apóstol Pedro. Pedro estaba soñando, él no estaba viendo en su realidad, pero obedeció a la voz angelical. Y cuando llega y toca la puerta de la mamá de Juan Marcos, la niña, la Biblia nos da su nombre, y oye la voz de Pedro, no va a creer. Y se regresa, ni siquiera ve, no, es que parece que espero, vamos a ver, hasta que alguien abre Pedro. La iglesia estaba orando. Era un asunto de muerte, hermanos. Por eso decimos que en la oración hay unidad. ¿Para qué? Para testificar. Ciertamente, el viernes oramos por Nachita, vea usted. El jueves van a operar a Nachita. ¿Qué tenemos que hacer el próximo domingo? Nachita va a venir aquí y va a testificar que por la voluntad, el poder y la sanidad de Dios, ella está viendo bien. No soy adivino, pero así está en la palabra de Dios. Hermanos, Jesús unió a los suyos en la oración. La iglesia de Cristo estaba unida en la oración. Ya comentamos lo del apóstol Pedro. Hay promesas especiales para la iglesia de Cristo que camina unida en la oración. Vaya conmigo, Mateo 18:20. Mateo 18:20. Ahí sí quiero que me acompañe. Esta es una buena promesa. Mateo 18:20. Si ya lo tiene, por favor, acompáñenme en la lectura de este versículo. 1, 2, 3. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Puedes leer, amiga? La palabra de Dios dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Gracias. Ahí puedes leer. Hermano Alberto, ¿puedes leer? Con gusto. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Gracias. Eso que usted leyó, hermanos, ¿qué le dice? El Señor está aquí. Está con nosotros. Una, que Dios está presente. Y eso es lo que debe imperar en la interpretación de este versículo. Dios está presente. Y cuando yo oigo hombres y mujeres, Dios está en control de todo, bendito sea Dios. Porque esa es una gran verdad.
Ayer mi hermano andaba pensando en su nieto, en la enfermedad del nieto, del yerno, y ayer recibe de parte de Dios un mensaje de Ezequías, del libro de Ezequías. Cuando enferma Ezequías, pero Ezequías tenía una calidad moral, hermanos, que le dio, fíjense, cuando Dios había decretado que iba a morir, esa calidad moral y espiritual, era un hombre de oración, le dio para ponerse a la pared, llorar y con un llanto amargo, hermanos, decir: Dios, te he respetado, he sido íntegro, he procurado portarme bien, porque pues tengo 39, hermanos, a los 39 años estamos en plenitud. Señor, tengo 39 años, concédeme la vida. ¿Qué oración? Bravo por la oración, porque estuvo mejor la respuesta de Dios. Y no tardó la respuesta de Dios. Y salía, ya se iba, no, ya estaba por salir. Y Dios le dice: regresa y dile que he oído su oración. Y que le vamos a añadir 15 años de vida. No murió a los 39, murió a los 54. Palabra de Dios. Donde están 2 o 3 congregados, quiere decir donde hay 2 o 3 de calidad. Aquí no hay cantidad. No, es que yo tengo 2000 en mi iglesia. Una bautista. No es crítica, no es un comentario. Es calidad con el nuevo paradigma bíblico. Ya no debes utilizar la expresión iglesia. Ya no debes limitarte a decir bautista. Limítate a decir cristiana. Y que le quitan bautista. Y pues varios viejos como yo que dijimos: ya no soy bautista, cambio de canal, discúlpenme, me voy. Se fueron 400 viejos de esa congregación. Porque ya no somos productivos, dicen. Que lleguen otros 400 jóvenes. ¡Qué visión, ¿no? Si somos una iglesia grande, sí, qué bueno. Pero mi Cristo que dijo: ¿dónde hay 2 o 3? Calidad, no cantidad. Calidad de hermanas en la oración. Cuando tu hermana te pone sobre tus rodillas y oras por tu marido, y oras por tus hijos, y oras por tus hijas, y oras por tus nietos, nietas, por tus cercanos, por los que viven bajo tu techo, por aquellos seres queridos que crees, el mismo infierno tiembla, porque en el nombre que estás clamando, pidiendo, rogando y suplicando, es el de Jesús. Y si algo no va a soportar el diablo, que es un enemigo derrotado desde hace 2000 años, y él lo sabe, tienes garantizado de parte de Dios: yo estoy en medio de ellos. Señor, pero no son 2, y uno de ellos no sabe ni orar, y el otro es un pecadorzote. Estoy en medio de ellos. Y cuando Dios está en medio, hermanos, la bendición de Dios está presente. ¿Se acuerda usted de las bodas de Caná? Qué triste momento cuando se acabó el vino. Ahí el que estaba quedando mal era el novio, porque se acababa la fiesta. Pero estaba Jesús presente, hermanos. Y no es para borracharnos, no. Era para que siguiera la fiesta. En esta vida nomás hay 2 fiestas grandes: el día que aceptas al Señor y te bautizas, y el día que te casas. Son fechas inolvidables. Y alguien dice: pero mis 15 años también, agregue, entonces. Pero había unas bodas de Caná y se había acabado el vino. Si ya no hay vino, hermanos, ¿qué hacemos? Pues vamos, se acabó la fiesta, ¿no? ¿Qué dijo el Cristo? No. Que siga la fiesta con Jesús. 500 litros de vino, hermanos, del bueno, del que podía usted procesar 7 veces, fiesta para 7 días más. Ahí estoy yo, dice el Cristo, hermano. Eso es lo importante de la oración que está enseñando el Señor Jesús.
está presente donde hay 2 o 3 congregados en su nombre. Que no te miren, hermanos, a veces nos da mucha pena, porque le quitamos al hijo, porque golpeamos a la hija, injustamente. Si has estado en esas 2 situaciones erróneas, pide perdón a Dios y pidamos perdón a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que después de haber recibido el perdón de ellos, podamos hablar con ellos en conciencia de que Jesús está presente. Por eso cuando Él enseña a orar dice, y perdónanos, como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Otra promesa. ¿Alguien quiere leer Juan 15 del 4 al 7? De este lado, alguien que lea Juan 15 del 4 al 7. Y de este lado, primera de Juan 3 del 20 al 22. Quien me encuentre, adelante por favor. Juan 15 del 4 al 7, la palabra de Dios dice así: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Gracias, hermano. Si permanecéis en mí, todo lo que pidáis será hecho. Se habla de la vid y el pámpano. La vid, hermanos, es la planta trepadora y leñosa que en su forma cultivada tiene una estructura de madera vieja que le sirve de soporte. El pámpano es un brote verde que se origina en la madera del año anterior y que se encarga de soportar los racimos de la vid del presente año. El fruto de la vid es la uva, que es comestible y se utiliza para fabricar vino y otras bebidas alcohólicas. En primavera, el pámpano se transforma en un racimo de flores y luego en bayas. En verano, los racimos maduran y en invierno, los brotes verdes se transforman en sarmientos. La vid es un símbolo cristiano importante, ya que produce vino que representa la alegría, la fiesta, el derroche y el conocimiento. Por eso hablábamos de la oración en unidad, porque la unidad trae alegría y trae esto que he comentado al final. Lo que significa, hermanos, todo esto, Dios quiere bendecir tu hogar. Quiero que lo escuches bien. Aquí las familias representadas. Dios quiere bendecir tu hogar para que seas bendición a otros. Pero para que tú logres ser bendición a otros, tu hogar debe ser un centro de oración para que tu familia goce del poder de Dios ante cualquier circunstancia. Oiga, pero si estamos bien, ¿por qué orar? Pues eso nomás tienes que orar para agradecer a Dios. No me lo voy a olvidar. Si se acuerdan, un domingo la hermana Lidia pidió oración por el pastor y su familia. Y dentro de mí yo estaba sentado. Dije, gracias hermano, pues estoy bien. Bueno, eso fue un domingo. Y la ruta que yo sigo de regreso a casa, bueno, en aquel entonces, me llevaba al eje de Lázaro Cárdenas y siempre agarro el carril de alta velocidad. En ese día agarré el carril de baja velocidad. En una parada, antes de, no me acordaré de la casa esta, la céntrica. Bucareli, ¿no? En un alto veo, mi hijo Moisés fue el primero que veo, un hombre armado tocando
bajo, no había tocado. A lo menos el susto, ¿verdad? Pero hubo una mujer que una hora antes dijo, oremos por el pastor y la familia pastor. De eso se trata, hermanos. Estar unidos en la oración como familia. ¿Para qué? Para que tus vecinos crean en Jesús y se presten a darte 5 minutos cuando tú les digas, quiero hablarte del Dios de la Biblia. Es que ellos van a ver cómo es tu comportamiento como mamá, como papá, como hijo, como hermano. ¿Qué es mejor, hermanos? ¿Una comunicación cercana o una comunicación a distancia, lejana? ¿Qué prefiere usted con el amor de su vida? Cercano. ¿Cercana o lejana? Bueno, Alberto, ¿cercana o lejana? Pues, cercana, ¿verdad? Bueno, Marco Antonio, cercanísima, ¿no? Esa es la oración. El dador de todo don perfecto, de toda buena dádiva, de toda bendición. Y como decía Aurelio Reyes de la predicación del domingo pasado, 98 años el Señor, estaba, yo creo, en el camino. Y el camino tiene nombre. Su nombre es Jesús. Unidos, ¿sabe usted qué significa unidos? Dos en uno. Unir, dos. Dos en uno. Pero ¿cómo puedo yo llegar a ser uno si ella piensa distinto a mí? Si él se comporta distinto a mí, ¿cómo voy a estar unido a alguien? ¿Cómo van a ser dos en uno? Ponte a hablar. ¿Cómo se va a evitar, amados hermanos, tantas situaciones de división y resta en las congregaciones? Con oración. En aquella grande iglesia que les comento, 4 años cerrada, llegó el momento en que su culto de oración, ¿saben cuánta gente había? Yo estuve ahí. 2. Ellos eran unidos, 2 nomás. Pero llegaste a tener 2.500. 2 gentes. ¿Cuántas veces vi al pastor en un lapso de 6 años? Creo que una vez. ¿Cuántas veces vi a los diáconos en ese lapso? Creo que 2 veces. Y a 1 o 2. Queremos tener éxito. Rogamos en unidad, hermanos. Ya vamos terminando. Rogamos en unidad para que la proclamación del Evangelio sea un distintivo de nuestra vida personal. En Mateo 9:35 al capítulo 10:15 vemos cómo el Cristo ve a las gentes cuando Él recorría las aldeas y los pueblos. Y la Biblia nos dice que Él sintió compasión al verlas desamparadas, como ovejas que no tienen pastor. Y Él dice, hay que rogar al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, cuando hablamos de la mies, no estamos hablando de ir a sembrar. La mies es para cosechar. El llamado no es para ir a sembrar mies y está más fácil. Ya lo difícil es para cosechar. ¿Y qué es lo que tenemos que cosechar en la agrícola oriental o ahí donde nos movemos entre semana, hermano? Para la cosecha solamente tenemos que acercarnos a la gente y pedirle que nos permita un minuto. Y empezar, no reconoces, no te conozco, pero quiero decirte que Cristo te ama. Muchas veces nomás de ver a la gente percibimos cuál es su estado actual. Como joven a lo mejor no es tan fácil, pero como joven entenderás mejor a un joven que a un adulto. Y al joven le puedes decir, vale la pena jugársela con el Señor de la Biblia. Pero eso lo vas a lograr y lo vamos a lograr cuando nos permitamos, nos demos la oportunidad de ser transformados en hombres y mujeres
de oración. ¿Qué es lo que Dios tiene para esta congregación? Ni yo mismo lo sé, ¿no? Pero ya leí que donde estamos dos o tres y está el Señor como importante, el diablo va a temblar. Y el mismo diablo, las puertas del Hades, es palabra de Jesús, no prevalecerán contra ella. Y hemos de seguir adelante. Termino, hermanos. Habacuc 3:2. ¿Quién me ayuda a ver quién es bueno para? Eso es fenomenal. Con eso vamos a terminar. Habacuc 3:2. Es otra oración. Qué tremenda oración del profeta Habacuc. La parte final de ese capítulo es extraordinaria. Nada más quiero el versículo 2. ¿Quién lo tiene? Jeremías, la bendición de Ezequiel, la Dios es cuál es la bendición de Nahum. ¿Ya? ¿Qué dice Habacuc? Después de Nahum. Ya, a ver, adelante. Habacuc 3:2. La palabra de Dios dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Gracias. Hermanos, la tribu de Judá y la de Benjamín, que son el reino del sur, ha cometido pecado. Los 19 reyes del reino del norte hicieron lo malo delante de Dios. De 21 reyes que tuvo este reino del sur, solo 9 hicieron lo bueno delante de Dios. Y Dios ha dictado juicio y van a ser llevados cautivos a Babilonia. Y aquí está Habacuc ejerciendo su ministerio. No obstante, él dice: Señor, aviva tu obra. En medio de los tiempos que son malos, que son difíciles, en medio de las generaciones malvadas, paganas, malignas, perversas, aviva tu obra. Esto es obra del Espíritu Santo de Dios, hermanos. El que volvamos a la vida, el que la iglesia permanezca viva, es una obra del Espíritu Santo, pero esto se va a lograr solamente a través de la oración. 2 o 3, un fuego empieza. ¿Ustedes creen que con una gran llamarada? No, una flamita. Ni vimos el centellar y se inició el gran de fuego. Que sea el Espíritu Santo, hermanos, el que more en ti y en mí, y al estar morando en ti y en mí, que esa es una realidad, el Espíritu Santo se proyecte en este avivamiento. Hay que clamar. El Pentecostés se dio porque los apóstoles y la iglesia que iniciaba clamó a Dios. A esta vida no venimos a ganar batallas a través de chisme, las mentiras, pleitos, envidias, celos y lenguaje ajeno, sino a ganar almas para Cristo. Nada como la presencia de Dios en la vida de la iglesia unida en oración para la proclamación del Evangelio de salvación y vida eterna. Recuerda siempre, la iglesia empieza en tu casa. Quiero que levantes tu mano derecha, no, la izquierda. Hoy vamos a levantar la izquierda. La semana pasada levantamos la derecha. Y quiero que levantes tu dedo meñique, pero todos, que se vean 5 dedotes, 4 agachados y uno bien levantado. Casa de oración. Ya me trabé con una. Será mía. Repita. Casa de oración será mía. ¿Quién me lo puede decir, compañeros? Sin ayuda. Dilo.
oraciones. Casa. De oración. Grande. Grande será. Muy bien. ¿Quién más? A ver, va ganando el lado izquierdo. El lado derecho. ¿Están ahí? Venga. ¡Oh! ¡Genial! Arenita. Casa de oración será mía. Muy bien. Hermano Alberto. Casa de oración será Pedazo, mía. pedazo, hermano. Casa de oración será mía. Perfecto, perfecto. Muy bien. Hermana Gabriela. Ándale. Casa de oración será mía. Hermano Mita. Casa de oración será mía. Muy bien. Hermano Jesús. Casa de oración será mía. Muy bien. Hermana Lupita. Casa de oración será mía. Hermano Moisés. Casa de oración será mía. Hermanos, no le voy a pedir que se ponga de pie y que oremos. Le voy a pedir que se lleve su manita, no la deje, ¿eh? Y cada día, acuérdense, ahí donde esté. Si tiene casa grandota como mi hermano Alberto, pues ni modo, váyase allí a su despacho, a su estudio. Pero si usted no tiene la facilidad, hermano y amigo que nos está escuchando, en su sala, en su comedor, tome un espacio. Y acuérdense, casa de oración será mía. La repetimos por última vez, con eso terminamos la predicación. Casa es Casa de oración será mía. Que Dios nos bendiga. Se oye mejor. Mi casa es de oración. Vamos a recuperar nuestros grupos y ofrendas. Repitamos el texto que viene en el Corintios 7 que dice: cada uno de ellos Como lo puso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda a los Corintios 9:7. Niño Matías, gracias porque hoy podemos volver un poquito de lo que tú nos das. Y Dios bendigas a aquellos que hoy pudieron compartir contigo toda tu bendición, que bendigas a aquellos que hoy no han podido dar y bueno, por lo tanto vamos a dar. Te pido que nos sigas bendiciendo, que le des a aquel que tenga necesidad de un trabajo, de empleo, que des sustento a su hogar y que bendigas siempre
ojalá nos pueda acompañar. Vamos a ver cómo nos movemos ahora en junio con esto del mundial. Espero que no haya dado con el día de hoy. Creo que se juntó aquí en el circuito el día domingo último de mes, cierran el circuito ahí en Churubusco y no sé qué actividad había ahí en el Palacio de los Deportes. Se nos puso un poco difícil. Con el mundial puede ser que también se nos ponga un poco difícil, ya veremos cómo vamos manejándonos durante ese mes de junio y julio. Esperemos que México sea campeón. Muy bien, hermanos, nos vamos. No sé si hubiera alguna situación, alguna presión difícil por la que quisieran que oráramos. Nachita, todo está bien. Vamos a estar hablando. La semana pasada tuvimos hablando fuerte con usted. Los cultos de oración. Nachita, la bolita está Nachita presente. Amén. Cómo no, seguro que sí. Muy bien, nos ponemos de pie. ¿Quieres despedirnos, hermano Alberto? Aquí está bien así, aquí está bien. Padre mío, Padre justo, te doy las gracias porque nos dejas venir a escuchar tu palabra, a alimentarnos, como escuchamos que dijo, que dices, Padre mío, que orando en nuestro lugar secreto, doblando nuestras rodillas, tú nos escuchas, Padre mío. Así es que esta palabra no quede en vano, sino que la hagamos a diario, y como lo hizo el profeta Ezequías, que nos pongamos nuestro rostro en la pared y clamemos a ti, y tú nos escuchas. Te doy las gracias, llévanos con bien a nuestras casas, quita toda piedra de tropiezo de nuestros caminos y bendícenos. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Padre mío. Amén. Dosología 521.